lo que ocurrió en el mall en Chicureo. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo aquí. De hecho, esto parte un poquito antes de estas imágenes y las personas cuando entra este grupo de encapuchados, con máscara y todo, al principio miran perplejos. Yo creo que al más de alguno tiene que haber pensado si esto era una especie de show, de acto, porque claro, aquí la caracterización de las personas que son estos delincuentes finalmente es muy particular. Y claro, el video ahora nos muestra la peor parte, ¿no? Cuando finalmente toman a estas personas para que puedan cometer sus delitos, su robo, pero prácticamente son rehenes, los secuestran por momentos dentro de la tienda, por momentos en el pasillo. Pero a mí lo que más me impactó este video, y se los comento, fue el principio. Y es que justamente muchas personas que estaban ahí caminando, como seguramente lo harán todos los fines de semana, o no sé, al principio no entienden qué está pasando, porque son más de una decena de personas que entran con las pistolas y las máscaras. Oye, pero con una tranquilidad para moverse además. O sea, como totalmente organizado. Generalmente uno se acuerda de estos gallos que entran corriendo, que se agarran toda torpe, digamos, con torpeza. Arrancando. No, ahora aquí se pasean, toman rehenes. De hecho, las investigaciones de otros asaltos a moles han dado cuenta de que las vías de escape se las saben muy bien, manejan los tiempos, seguramente tienen estudiados los movimientos dentro del mall o lo que sea. ¿Qué pasa? Que además a uno le llama la atención un ciudadano simple. Antes esto, y a mí que me tocaba reportear desde muy temprano y tenía que hacer el informe policial, estas cosas pasaban en la noche. Se metían a los malls de noche, rompían los locales, los alunizajes, ¿te acuerdas? Claro, era de noche. Es que ahora las personas se han convertido en escudos humanos porque ellos lo hacen a vista y paciencia de las personas, aunque haya estado lleno. Sebastián, ¿tú estuviste ahí? Estaba al frente, literalmente ya pasando, y veo que salen carabineros de todos lados y paro, y me entero más que hay dos amigos adentro, una amiga en realidad y un amigo. Pero me tocó ver todo, cómo se paralizó todo y cómo la gente corría despavorida saliendo del ¿Sabes mall. qué pasa? Que nosotros no niños por todos lados corriendo. Y no podemos perder la capacidad de asombro, porque a ellos no les importa que haya niños, a ellos no les importa que haya adultos, adultos mayores. Al revés, entonces, es a favor. Es a favor porque Carabineros no puede actuar inmediatamente y el mismo guardia del mall tampoco, porque tú puedes provocar justamente algo peor. Exactamente, Francesco, dijiste algo muy muy importante, porque si actúa Carabineros en esa acción, corren más riesgo las personas que están ahí presentes. Cuando nosotros hablamos de esta delincuencia que perdió el miedo y que probablemente ha ido aumentando desde el 18 de octubre, León Cohen, tú como psiquiatra, psicoanalista, muchas gracias por venir. ¿Cómo está, doctor? Yo me imagino que aquí aproveche de saludarlos a todos, porque todos le podemos hacer preguntas. De esto tenemos que aprender. ¿Ha visto eso? ¿Una delincuencia que definitivamente perdió el miedo? Bueno, esta es una historia ya que tiene un periodo largo, ya no es propio del último tiempo, ya lleva, yo diría, décadas. El último tiempo se ha hecho más explícito. Se ha hecho más explícito. Ustedes lo han estado comentando acá. Progresivamente en el mundo, y específicamente en Chile, lo que es el principio y la experiencia de la autoridad se ha ido, como se dice ahora, diluyendo, ¿ya? Por una serie de razones. Lo podemos ver en Estados Unidos de forma muy explícita con lo que pasó en el Capitolio, ¿cierto? Sí. Y en Chile lo podemos ver cada vez en forma más patente. De manera de que esto no se puede asociar exclusivamente con la inmigración, no se puede asociar exclusivamente con el gobierno de Boric o el de Piñera, ¿cierto? Tiene que ver con la forma como la sociedad humana se está estructurando desde hace tiempo. ¿Qué pasa entonces, doctor? Porque si es un fenómeno global y que nosotros lo aterrizamos y hoy día estamos viviendo situaciones de violencia y que no son solo estas, no son solo esto que estamos viendo ahí en pantalla o no son solo la pelea en el semáforo, sino que a través de redes sociales, y a través de hacer política, la cultura de la funa, de la cancelación. O sea, hay un montón de factores que explican una sociedad más violenta y que, bueno, como es parte de la sociedad, la delincuencia como fenómeno también se expresa ahí. Hay varios temas que tienen que ver con esto. Uno de ellos es que las redes sociales y todo lo relacionado con el mundo audiovisual, que ya lleva décadas, digamos, haciéndose muy protagónico en el mundo humano en todo el planeta, incluyendo aquí en Chile sobre todo, con el avance tecnológico de las últimas décadas y el hecho de que los ciudadanos han mejorado su situación económica y por eso mismo tienen a su disposición un mundo audiovisual. Las generaciones jóvenes
que actualmente tienen 30, 40 años, por ejemplo, han vivido en un mundo donde el principio de realidad también se ha diluido. Es decir, premonitorio de todo esto, porque es un agregado, por supuesto, es la película Matrix, ¿cierto? Premonitorio de todo esto, pero eso es un concepto un poco más intelectual. El hecho de que la gente puede funcionar teniendo al frente y relacionándose de una manera en que está con un pie en la fantasía y con un pie en la realidad. Entonces alguien puede tener una pistola, asaltar, tomarle el celular a la otra persona y dispararle, pero es como se dispara en los videojuegos. Es como no está el peso mental y social externo de que eso va a traer consecuencias tanto internas eventualmente como externas sobre todo, ¿ah? Y lo hace. Incluso después puede llegar y exhibirse en una selfie en Facebook o en Instagram, en otro lugar, una cosa que uno diría que es estúpida porque eso va a llevar a pistas para... Sin embargo, es como que todo fuera algo que no es parte de un juego. Sí, se va analizando. Y como en muchas veces eso nos lleva realmente a la detención del sujeto y a que el tipo llegue a la cárcel y sufra una pena, la impunidad que va acompañada por la pérdida de valor de la autoridad va generando que todo esto se transforme entonces en una fantasía. No, de hecho lo que dice usted no es un dato nomás. Detenidos por carabineros en lo que va del año, el 90% no tiene condena, no hubo cárcel, digamos, o condena efectiva a propósito de los delitos o multas o faltas que Carabineros haya detectado. Mira, lo quiero invitar a revisar otra pieza audiovisual, ya que usted está hablando de que esto es más expresivo y que es terrible, la revisábamos ayer acá durante el programa. Tiene que ver con un viaje, digámoslo así, un traslado que hace Alika Rejacoa todos los días. Y este era un día domingo en la noche, 37 años tiene ella, 2 hijos, y esto es lo que ocurre. Una imagen terrible por el miedo que provoca incluso verlo. Y claro, y de alguna manera el hecho que el auto de asistencia haya estado cerca, pero también a la distancia, esperando que esto no pasara a mayores. Pero bueno, los pobres hijos ahí con la experiencia, uno lo nota, ¿no? Se siente muy un trauma. potente. Es un trauma. Perdón, cuando el ciudadano, como soy yo, por ejemplo, porque ustedes son ciudadanos especiales, porque son políticos y tienen una relevancia diferente, en el caso mío, soy ciudadano informado, tiene cierta perplejidad en este momento, aparte, por supuesto, del temor y de la rabia, ¿cierto? Y de la angustia también, frente a una cosa que ya lleva mucho tiempo, que es de que uno no sabe cómo la autoridad y todas sus fuerzas parecieran carecer de inteligencia. Uno no sabe. Por ejemplo, mi colegio, el Instituto Nacional, se suben a su techo encapuchados, gente de blanco, con bombas Molotov, amenazan con incendiar el colegio, luego tiran las bombas ahí, se bajan y se van. Y uno dice, pero alguien... Esto demoró como 20 minutos. Entonces, alguien en pleno centro de Santiago, alguien fue, detuvo y interrogó y supo de dónde vienen, cuáles son los líderes, etcétera. Nada. Entonces el ciudadano dice, empieza con las teorías conspirativas. No, claro que sí. Sí, claro doctor, lo que pasa es que, claro, como que le hemos quitado la atribución a la autoridad, o atribuciones que siempre tuvieron, y que en algún minuto, si nosotros hacíamos eso en el colegio, ¿qué era lo primero que pasaba? Nos expulsaban. ¿O no? Y ahora eso se ha puesto en jaque. Pero mire, lo podemos discutir después, porque esto es muy importante. Nosotros vamos a conversar con Alika Rejacoa. Ella es precisamente la mujer que vemos en el video. Alika, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, porque además después de vivir esta experiencia tan traumática, en la que tú incluso como madre te sentías preparada para enfrentarla, porque la verdad es que estamos todos vulnerables, que nos puede ocurrir en cualquier minuto, y sobre todo lo único que pensamos en quienes somos mamás es que no nos pase con nuestros hijos, y a ti te pasó. Y dijiste algo que no puedo dejar pasar. Cuando aquí te quitaron la tranquilidad, nos están robando la felicidad, que es muy fuerte. Tu vida cambió. Es un hecho traumático para ti, para tu hijo, pero tu vida cambió viviendo en nuestro país.
Hola a todos. Sí, o sea, nadie me puede robar mi felicidad, aunque lo dije, porque era un par de horas después de lo que ocurrió. Pero es fuerte lo que está pasando y obviamente estamos un poco perdiendo la libertad en movernos adentro de Santiago en general en el mundo. Como ustedes hablaron antes, el mundo se está volviendo un juego online y yo creo que las personas no saben ya reconocer si están adentro de un juego o es realidad. Y los sujetos que me enfrentaron en Serona eran niños también, eran muy jóvenes. Sin amor, sin Dios, yo creo que no saben ni qué están haciendo. Podrían mejor gastar su tiempo en otras cosas, estudiar algo. Hoy día funcionan YouTube, cualquier cosa que uno puede trabajar en otras cosas, pero pierden su tiempo y vida en cosas así, que es lamentable. Y nosotros que tenemos que seguir trabajando normal, estamos perdiendo la tranquilidad y libertad en las calles. Y nuestros hijos, que son más vulnerables en todo eso, no pueden crecer en un ambiente seguro y sano. Sí, ¿cómo a tus hijos los sigues protegiendo después de esto? Porque en algún minuto yo me imagino que te encontraste con esta situación tan dramática en que temiste por tu vida, por la integridad de tus hijos y les das una respuesta que también quiero destacar. Cuando les explicas a tus hijos quiénes hicieron esto, porque tú les dices, son personas a quienes les falta a Dios, y tú me imagino que eres muy creyente, pero ¿qué queda para otras personas a lo mejor que no son tan creyentes y no tienen las herramientas para enfrentar esta situación con sus hijos? Da lo mismo si es Dios, si es naturaleza, por alguna razón cada uno estamos en este planeta, ¿cierto? Yo lo digo porque se dice así, pero cada una persona sabe reconocer qué es bien y qué es mal, y todos sabemos que cuando estamos actuando en forma positiva se nos devuelve 100 veces cosas más positivas. Cuando actuamos siempre en forma mala se nos devuelven cosas malas, y así funciona con nuestra salud, con nuestra mente, con todo lo que ocurre cada día. Entonces yo a mis hijos les estoy diciendo que nos tocó vivir esta experiencia, pero tenemos que seguir normalmente. Fueron al colegio, yo estoy hoy día en el trabajo, no puedo parar, no puedo frenar mi vida por algo así que ocurrió. Tenemos que enfrentarlo y buscar manera cómo podemos volver a vivir en Chile que era antes y vivir libremente y poder seguir haciendo nuestras cosas, visitar familias, transitar por Santiago tranquilamente. Claro, no restringirse, porque cuando tú dices no te pueden quitar la libertad, es decir, no voy a salir de noche, no voy a ir al cumpleaños, no me voy a volver antes porque me puede pasar algo. Si finalmente no puede depender nuestra vida, nuestro día a día, de si nos va a pasar esto o no. Y, o sea, yo lo sabía que es así y tuve esta opinión que no me voy a dejar quitar libertad, pero terminé enfrentando esta situación. Entonces sí, hoy día hay que quedarse mejor en la casa hasta que vamos a hacer algo que mejoren las cosas y ya no va a ocurrir, y menos cuando los niños están involucrados. Mira, o sea, tú estás dispuesta a renunciar a salir para no seguir exponiendo a tus hijos. O sea, de noche no quiero salir a la calle. Yo creo que nadie lo haría. O sea, no sé si para el futuro, pero claro, ir a otro lado, no era noche, eran 7 de la tarde cuando yo salí, pero igual ya estaba oscuro y eso atrae después... claro, te sientes más vulnerable. ¿Sabes qué pasa, Alika? Que nosotros vemos estas imágenes una y otra vez, y lo que te pasó a ti, claro, ya estaba oscureciendo, era como tarde-noche, pero esto pasa a plena luz del día y pasa cada rato, independientemente de la hora. Si no es de lunes a viernes o el fin de semana, da lo mismo, en cualquier minuto. Sí, nosotros recién estuvimos con mi colega, aquí con mi compañero en la calle, y fuimos testigos de un robo. Entonces es como ya no está parando. Aquí nos contó nuestra compañera que a su mamá le hicieron en Serona
Entonces es como ya no podemos hablar de otras cosas, solamente delincuencia cada día, encerronas, portonazos, robos, pistolas por todos lados. Entonces yo creo que todos estamos ya cansados de vivir así en miedo y protegernos los celulares en la calle o nuestras vidas. Alika, mira, aquí estamos con el doctor León Cohen y claramente él hacía alusión a algo que tú también a ti también te hace sentido, que es como sentirse dentro de un juego, como una realidad paralela. Es como que esto me está ocurriendo. ¿Y sabe por qué revisamos además este video, doctor? Porque más allá de que lo podemos ver una y otra vez, pero es importante también conversar con Alika, porque tenemos que ponerle rostro y sentimiento a esta imagen para no dejarla pasar, para no insensibilizarnos frente a estos hechos, porque siento que de alguna manera estamos perdiendo la capacidad de asombro y nos estamos acostumbrando a esto. Y no puede ser que la delincuencia nos gane de esa forma para dejar de hacer cosas, incluso con nuestros familiares, qué sé yo, si hay una junta X día o a X hora, porque me puede pasar algo. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? En primer lugar, quiero señalar que me parecen bastante inteligentes las palabras de la señora. Sí. Ustedes saben, no es habitual escuchar cosas dichas en forma inteligente en entrevistas, sobre todo de una víctima. Es más de vivir una situación tan compleja. Claro, y cómo enfrenta ella este tema, ella está tratando como de continuar con su vida. Creo que ella sabe, porque es una mujer inteligente, que esto ha sido traumático y por lo tanto tiene que ser elaborado al interior de su familia. Lo está compartiendo con sus colegas, con la gente con la que trabaja, lo cual también es algo bueno. Esto no queda ahí como algo que no va a tener significado dentro de la mente de ella o de los niños, implica una elaboración. Pero todos estamos conscientes que es imposible que la policía pueda controlar todos estos eventos que ocurren por centenares. Y por eso yo creo que la labor de la inteligencia policial es esencial y es lo que los ciudadanos sentimos que pareciera no ocurrir. Aquí ustedes hablaban, y estoy muy de acuerdo con eso, de que ha habido una historia que se remonta ciertamente a los tiempos de la dictadura, a lo menos, de una generalización, de una desvalorización de lo que son las fuerzas de control social, como son Carabineros, la PDI, ¿cierto?, las mismas Fuerzas Armadas, como si todos ellos hubiesen sido transgresoras de los derechos humanos, ¿cierto?, lo cual no es así. Tenemos una incapacidad como seres humanos para poder especificar y no estigmatizar a todo un conjunto, porque la mente desgraciadamente tiene una compulsión a funcionar de una manera como muy simple, muy concreta, y por lo tanto, claro, por lo tanto eso es así en todo el planeta, y por lo tanto el esfuerzo por tratar de decir no, solamente algunos carabineros han sido corruptos, algunos han transgredido los derechos humanos y son miles los que están prestando servicio a lo largo de todo el país, y eso ocurre para todas las profesiones, para los médicos, ¿cierto?, para los ingenieros, para los políticos, para todos. Entonces, es un deber de los medios de comunicación poder ayudar al imaginario colectivo a poder ser capaces de pensar y especificar las cosas de manera de no pensar de que todos los inmigrantes son delincuentes, que todos los carabineros son malos, etc. Eso es muy importante poder hacerlo, y por eso nos va a permitir ser capaces de apoyar, doctor, como sociedad, justamente en este caso a Carabineros, ¿cierto?, y a la PDI, por poner dos ejemplos. Doctor. Y ahora para terminar, y en ese sentido, las autoridades, el poder actual, ¿cierto?, el presidente mismo, tienen un desafío enorme porque tienen que enfrentarse a sí mismos, porque ellos vienen de las generalizaciones y tienen que enfrentar la realidad, ver que la cosa no es así, que hay algo que tienen que hacerse cargo, y por lo tanto, y que es indispensable en este momento para todos los ciudadanos, como
como muy bien lo expresó la señora. Porque si no, ¿a quién le pedimos ayuda? Entonces, es muy importante, no basta con decir eran cosas de juventud, no basta con decir era una cosa de las circunstancias, ahora pensamos diferente. Hay que ser un poco más... Está pegando en los cachos, doctor, le voy a decir. No, y quiero especificar una cosa en todo esto. Quien lo dice es alguien que votó por Boric, ¿cierto? Y yo nunca en mi vida he votado por la derecha. Entonces, es importante decirlo, porque si yo fuera, claro, de la UDI, no sería ninguna gracia esta opinión. Claro. Pero tenemos que ser capaces como ciudadanos de reconocer que estando en una línea política y una mirada frente a la sociedad, tenemos ciertas deficiencias, ciertos errores, tenemos que cambiar eso y no basta con solamente decir, era una cosa así, disculpen, ahora es diferente, no. Tiene que ser de una manera que el ciudadano sea capaz de entender y volver a tener confianza. Claro. Eso es lo que esperamos los ciudadanos. Quería darle un poco de carne, digamos, de lo que se ha visto respecto a lo que usted está diciendo. Esto de generalizar y no especificar. Y esa es la tentación, y usted me imagino que lo han visto, la tentación de ser juez a través de Twitter, ¿no es cierto?, de rápidamente culpar a la institución de Carabineros de todos los males que pasan, cuando, como dice el doctor, se generaliza una institución que son miles, porque unos pocos hicieron esto y unos pocos han cometido violaciones de derechos humanos, etcétera, y se habló de refundar y hubo como todo un eslogan respecto, y en general de la autoridad. ¿Siente que está pegando en los cachos el doctor cuando hace este análisis? Perdón, ¿qué significa pegar en los cachos? Remover. Yo sé lo que significa, obviamente, pero hay que especificar. Especificar, ya, yo le voy a especificar. Pegar en los cachos significa como que hacerle así. No, pero hay que especificar. ¿Siente usted que el doctor tiene un punto ahí en que no hemos sido capaces ni siquiera de ser autocríticos? De decir que, no, que era joven, es que era otro contexto, es que era... Y hoy día nos vemos envueltos en que efectivamente falta autoridad o falta respeto a la autoridad, como dice el doctor, y que además lo que dijo al comienzo, doctor, me pareció muy interesante. Dice que la gente tiene la percepción de por qué no, si las autoridades tienen todas las herramientas, que son tontos estos gallos que no hacen bien la pega. Oye, lo primero nos rompió la ilusión de que no había votado por nosotros todos, así que tenemos... Sí, yo sabía. Oye, pero varias cosas, mira. Lo primero, Alica, yo creo que la actitud que ella toma no solo reflexiva, sino que inteligente, porque efectivamente en minutos tan críticos, yo soy papá de cabros súper chico, uno tiende a odiar. Y yo creo que ella transforma esta emoción de la rabia en una emoción racional, en que le dice al resto de los ciudadanos, yo quiero seguir luchando por vivir bien o ser feliz. Yo creo que es súper bonito decirlo porque en estos minutos es cuando se desata la rabia. Y yo creo que eso lo hacemos los políticos. Había un consejero político que me decía todo el tiempo, no, elige bien tu adversario. Y le decía, no, yo no quiero eso. Yo creo que también los ciudadanos tenemos que aprender que la dinámica social de hoy día nos obliga más bien a elegir más bien a con quién te puedes poner de acuerdo. Y yo creo que es una conversación súper distinta de los tiempos que estamos viviendo. Y es contracíclica, porque los políticos maximizan su posición tratando de buscar adversarios para poder visibilizar. Yo estaba viendo los Twitter ahora de José Antonio Caz, de no sé quién, o de los dos extremos, sacándose la cresta, y Boric váyase a la cresta. Y yo diría, no, justo es lo que no hay que hacer en minutos como estos. Nosotros tenemos una función en el liderazgo social que ejercemos para ejercer este rol desde el oportunismo, que es tratar de maximizar tu posición, o más bien desde la reflexión de cómo contribuimos a cambiar el clima. Yo lo digo desde una víctima de la delincuencia como Alica, que decidió tomar el camino de la colaboración con el problema que estamos viviendo y no de decir Pina soy delincuente y ojalá los mate y yo los mataría, porque creo que también es una emoción válida y legítima, pero el liderazgo que le tocó asumir, ella tomó otra posición también, una reflexión crítica el 18 de octubre para los políticos. No elijamos bien nuestros adversarios, por favor, elijamos bien en qué queremos contribuir. Y tiene que ver con algo más de fondo. Yo hago clases de economía del comportamiento y hay una cosa que se llama sesgo de confirmación que hace muy mal las redes sociales estos días. Tú conversas con un terraplanista o con alguien que cree de verdad que efectivamente la ONU nos gobierna o nos manda en el mundo y va a encontrar información en Internet para confirmar su propia tesis. Y por lo tanto cada día van reforzando su posición de odio porque van encontrando más información para sostener lo que ellos creen. Yo creo que también hay una reflexión crítica de esto, de los líderes de opinión. Vamos a tener que contradecir este sesgo de confirmación diciendo que hay información verídica en la que hay que creer si la verdad es bastante real en uno. Algo decía usted con Carabineros. Hubo abusos de derechos humanos, por supuesto que hubo y hay que perseguirlo hasta el final, pero la institución de Carabineros nos protege, nos defiende, nos cuida y tenemos que cuidarla. De alguna manera la institución. Pero de alguna forma
hay algo de los liderazgos de la opinión pública que caemos en esta batalla. Yo creo que las redes sociales nos han hecho muy mal. Yo eliminé Twitter de mi cabeza. ¿Qué pasa eso? Porque preferimos confirmar nuestras creencias antes que hacer lo que hizo Alica, de más bien reflexivamente entender cómo tenemos que enfrentar el problema. Sebastián, eso es muy interesante. Quiero escuchar también la opinión de Marco. Quiero seguir escuchando al doctor. Y todo lo que nos pueda aportar Francesco, tú también. Seguimos con Alica, pero vamos a hacer una pausa. Es muy breve y ya estamos de regreso.